Hoy día vamos a escuchar la presentación de Claudio Stallman, que está en la Universidad de Mainz en Alemania, que nos va a mostrar el trabajo que está haciendo ya desde hace algunos años sobre los temas de la traducción. En este caso, un texto de Pepig, ¿no es cierto?, sobre su viaje en Chile, Perú y en el río Amazonas, ¿no es cierto? Y va a dar algunas indicaciones de cómo empezar esta perspectiva del trabajo de las traducciones, que resulta bien interesante para muchas personas acá en el laboratorio. Entonces, Claudio, muchas gracias por tu participación. Sabemos que estás bastante cambiado de hora, digamos, por estar en Europa, así que te agradecemos tu entusiasmo también. ¿Ok? Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias también por y por el ofrecimiento también a presentar algunos avances, ¿no? de esta investigación que sigue en curso. Bueno, buenas noches desde acá y buenas tardes allá Chile. Así que ahora voy a entrar inmediato en materia. ¿Se alcanza a ver la presentación? ¿No hay ningún problema? O sea, ¿pueden verla? Se ve muy bien. Ya, perfecto. Entonces, inicio en que esta presentación abarca uno de los capítulos de mi tesis doctoral titulada Redes de Traducción, escritura de viaje británica y alemana sobre Sudamérica entre los años 1815 y 1845. Y está con financiamiento, ¿no?, de la Gerda Henkel Stiftung, con una beca con una promoción stipendium, con una beca de doctorado. Em, si avanzas. Sí, ahí está. A grandes rasgos, este proyecto utiliza un corpus seleccionado de relatos de viajes escritos y circulados contemporáneamente entre la lengua inglesa y la lengua alemana. Y que el, el propósito es también investigar el desarrollo del conocimiento científico sobre Sudamérica entre los años 1815 y 1845. Por lo tanto, se sienta especialmente en diferentes traducciones que abarcan también el área cultural anglófona y germanófona, y también en iluminar sobre la existencia de lazos personales y conductos institucionales que conectan los esfuerzos científicos a través de la práctica de la traducción. Con ello, o sea, esta investigación brinda la importancia de estudiar el fenómeno de la inmediata publicación de la traducción. O sea, se tratan de un corpus, ¿no?, que tienen en común el requisito de que se tratan de traducciones que se realizan contemporáneamente o a los pocos años, porque también hay una urgencia de hacer eso, ¿no? De que hay una suerte de urgencia de conseguir y de dar a difundir también ciertos datos, ciertas referencias de manera rápida. Y por lo tanto también hay un afán también de construir conocimiento científico y de desentrañar redes de contacto también entre los mismos autores y los mismos traductores. Esta presentación está conformada primero por 5 secciones, ¿no? Primero voy a abarcar brevemente sobre los estudios de traducción y la historia de la ciencia. En segundo lugar, abarcaré la figura de William Jackson Hooker, el botánico inglés, en su interés por las plantas sudamericanas y particularmente el impacto que tuvo la colección Matthews, o vendría siendo la del jardinero inglés Andrew Matthews, que tuvo haciendo trabajos de recolección de especímenes botánicos en la región de el Altiplano y también en el Perú. En tercer lugar está también el trabajo de Hooker en la edición de las traducciones de la obra de Edvard Pepig. En cuarto lugar, hago un ejemplo, ¿no?, de las varias traducciones, pero una en específico que trata sobre el conocimiento sobre los usos de las plantas útiles, y hay especialmente la planta que son los ejemplares de las ero- Erythroxylon coca, o vendría siendo la planta de la misma. Y al final también una reflexión final y algunas conclusiones.
Entrando en la primera parte, ¿no? Los estudios de traducción y la historia de la ciencia, uno de mis puntos de partida también es un trabajo de Maybe Olhan del 2014, que brinda la apertura a una discusión, ¿no? Sobre traducción y la historia de la ciencia, presentando también la necesidad de apartarse de las figuras centrales. Y también estudiar a los actores y estudiar también las llamadas acciones circundantes, ¿no? Al proceso de la creación del conocimiento científico. Al mismo tiempo viene acompañado también de otro trabajo publicado en el 2016 por Bettina Dietz en la introducción del dossier del Journal Annals of Science, que se titulaba Translating and Translations in the History of Science, donde que ha afirmado que más bien daba a conocer también la opinión de antaño que se tenía también sobre la traducción y por qué también no se consideraban, que vendría siendo que la historia de la ciencia no había mostrado mucho interés en las traducciones y porque también habían sido generalmente etiquetadas como un género marginal, ¿no? Y que no contribuía a a una producción en serio o sobre nuevo conocimiento y que simplemente se trataba de una relevancia, por así decirlo, subsidiaria a la historia de la ciencia, o sea, que simplemente era un trabajo de traducir una obra y no es tan importante como la obra en sí misma. Posteriormente, también ya en el 2018, ya empieza a cambiar ya el discurso y Mona Baker, por ejemplo, ya en otro muy buen dossier que se llama Translation and the Productions of Knowledge, concibe a la traducción como un mecanismo esencial para la producción y circulación de todas las formas de conocimiento. También se intenta responder también en mi proyecto es el por qué se traduce, ¿no? ¿Por qué se publicaron estas traducciones? Entonces, trato de hacer una especie de genealogía, ¿no? Tratar de trazar el recorrido, como cuál fue la razón que determinó que se haya traducido esto o cuáles fueron los propósitos o qué era lo que se buscaba. Se buscaba una suerte de reputación, ¿no? Obtener ciertas referencias, acceder también a redes. O sea, hay múltiples factores. Y en último lugar está una contribución que yo encuentro que encuentro muy val- valorable del 2020, que es un libro editado por Rocío Sumillera, Jan Surman y Katarina Kuhn, que simplemente nos ubican en señalar de que no existen las discusiones inocentes detrás de los procesos de la traducción. Y especialmente también en el caso de la ciencia, donde los asuntos de agencia, los asuntos de circulación, como también la diseminación de los mismos textos que se traducen, nada puede escapar de las convicciones políticas o de las relaciones de autoridad o de poder. Son estas las que de manera frecuente están involucradas también en los procesos de construcción también de los estados-nación. Entonces ahí em, como que nos ubica muy bien también en cómo ver de que no existe una ciencia inocente. Siempre también hay un doble propósito que está también encubierto. Respecto a los estudios de traducción, hay mucha bibliografía, pero principalmente yo quiero llamar la atención sobre el Estoy el giro martes y quizás el sociológico. miércoles, o sea, no estoy en el consejo, Ya, ya, pero Martín, tú, o sea, voy a hacer la opción, lo presentabas tú. Perdón, Rodrigo, tienes prendido el micrófono, por favor. Entonces, respecto al giro sociológico, está también la contribución de John Milton y de Paul Bandia, donde es importante ver también a los traductores o a los individuos involucrados en la tarea de la traducción como agentes sociales.
una definición como agente social podría ser también respecto a las propias decisiones que toman y como también como sus prácticas y cómo podemos gestionar o ver su papel, ¿no? Como intermediarios o como promotores de ciertas ideas o de ciertos discursos. Por lo tanto, en este proyecto, la atención contemplada entre estas dos disciplinas también es compartida. Por lo tanto, yo veo que este proyecto podría beneficiarse de un entrelazamiento entre estas dos líneas y, o sea, centrarse también en el papel de los traductores como agentes sociales y como actores del conocimiento. Para ello también se hace imprescindible que investigaciones históricas permitan identificar y contextualizar a estos actores y también a estos agentes, y por eso también abarco aquí en este trabajo el caso de em, el, el ejemplo de un botánico como un editor y como también como un traductor, y como también esas prácticas también forman parte de su forma también de hacer ciencia. Y entrando ya en el caso de estudio, la figura del botánico inglés William Jackson Hooker fue muy influyente para el desarrollo de la botánica y especialmente para el desarrollo de las ilustraciones. También, sobre todo las ilustraciones de especímenes de plantas y de vegetales, a lo largo también de toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Em, Sobre rasgos específicos de su biografía, yo me centraré especialmente en la década de 1820, en donde fue nombrado catedrático de botánica en la Universidad de Glasgow y al mismo tiempo fue director de la Real Institución Botánica también de esa misma ciudad. No tanto también, o sea, no me voy a centrar en el papel de Hooker cuando se hizo cargo, ¿no? De estos jardines botánicos en Kew, que eso ya es de 1840 en adelante, porque ahí es otro escenario, es otro contexto, hay un apoyo institucional muy, pero muy grande, y Hooker simplemente actuaba en nombre de la misma institución que simplemente lo ayudaba y tenía mucho más recursos a disposición. En cambio, en Glasgow tenía que hacerlo prácticamente todo él. Y ahí, por ende, también entra el rol más presente de la misma traducción. Por lo tanto, Hooker se las arregló también como pudo para no quedarse aislado en esos años allá en Glasgow. Sí que durante la década de 1820 construyó una densa red de conexiones, ¿no? A través de la correspondencia, en lo cual también pudo nutrir su propio herbario, o sea, pudo hacer, ofrecía especímenes de sus propias colecciones, esperando también una suerte de reciprocidad de todos sus destinatarios y que le entregaban a cambio también todos esos nuevos especímenes, y por eso también pudo hacer que crecer las colecciones mucho más rápido. Respecto a esto último, también este proyecto de investigación realiza un acercamiento hacia la importancia de la correspondencia científica como fuente histórica, especialmente en un libro editado por Regina Dauser, entre otros, ¿no? Que es Wissen im Netz, Botanik und Pflanzentransfer in europäische Korrespondenznetzen des 18. Jahrhunderts, que es como el saber en red, botánica y transferencia de plantas en las redes de correspondencia europeas en el siglo XVIII, los cuales se centra principalmente en que, de que es muy importante los estudios de casos sobre redes individuales de correspondencia y principalmente en reconocer el principio del trabajo en red, y que ella y entre varios autores lo consideran parte de la metodología central para un estudio de estos ámbitos. Respecto a aquello, principalmente la carta, que una de las que me llama la atención es la relevancia de la traducción como puente para la adquisición de nuevos datos.
y también fuentes de información a través del ejercicio epistolar. Un ejemplo de ello se encuentra en una carta que envía William Jackson Hooker desde Glasgow al botánico bávaro Carl Friedrich Philipp von Martius de agosto de 1826. Como ven en el destacado, Hooker le menciona principalmente respecto a la edición inglesa, ¿no? de los Reise in Brasilien, que vendría siendo la traducción realizada por Hannibal Evans Lloyd y publicada en 1824. Sobre aquello llama mucho la atención de que Hooker le demuestra en parte también su alegría por contar con una traducción inglesa y que también esa misma le servía mucho también a sus propios estudiantes de la Cátedra de Botánica de la Universidad de Glasgow, destacando especialmente también el valor de sus ilustraciones. Por lo tanto, también el papel de la correspondencia en este proyecto puede aportarnos pruebas y situar el trabajo de la traducción a través de una red de relaciones de conocimiento. A partir ya de 1830, el interés de Hooker por contar con referencias y sobre todo también con especímenes, ¿no? de plantas de la costa del Pacífico se empieza a intensificar. Principalmente eso se ve o queda patente, ¿no? en la publicación, el Journal of Botany, que le empieza a editar en 1834 desde Glasgow, donde daba a conocer, ¿no? de que hay muchos botánicos y coleccionistas, que nos complace decirlo, que se dedican en este momento a dar a conocer las producciones vegetales de este vasto continente americano. También recientemente, ¿no? Me he encontrado que se ha dado a conocer su vínculo y parte de su correspondencia con Mary Graham, ¿no? Y eso aparece en un reciente capítulo de Jennifer Hayward, en el primer volumen de la historia de la ciencia y la tecnología en Chile, que fue publicado el año pasado. Entonces ahí también hay puntos en común y uno ve que simplemente, o sea, esto también es un actuar sistemático de Hooker, ¿no? De hablar con Martius, con Andrew Matthews, con Mary Graham y posteriormente también con el mismo Pepich, ¿no? Y por lo tanto los contactos, ¿no? de Hooker con coleccionistas británicos de plantas, como en el caso también de este jardinero inglés en el Perú, permitieron también un renacimiento del interés científico en Europa por la planta de la coca. Junto con ello también con la necesidad también de darla a conocer en formatos de ilustración, también con fines educativos. Por lo tanto, también conseguir más referencias sobre la región y también para al mismo Hooker también ayudar a trazar en el mapa también todos estos especímenes que les estaba llegando de Andrew Matthews. Se vio la necesidad de entablar un contacto con el mismo Pepich y que eso naturalmente, o sea, fue lo que estableció también una correspondencia entre ambos. Y que el mismo Hooker la da a conocer en 1834 cuando traduce también parte de esta carta y la publica como una reseña también en el Journal of Botany, y en lo cual también da una explicación a sus lectores de que, o sea, da a conocer también gran parte de la obra de Pepich, pero al mismo tiempo lamenta que no pueda dar más datos simplemente porque no pudo conseguir los ejemplares de la publicación Notizen aus den Gebieten der Natur und Heilkunde, que era editado por Freud, porque no los tenía a disposición en Glasgow. Entonces no podía brindar más información al respecto. Por lo tanto, ahí tenía que entrar a conseguir otras referencias. Con lo cual, ante la ansiedad, se vio la necesidad de conseguir los volúmenes del libro de viaje. Por lo tanto, eso se queda patente también en una carta que mandó Hooker a Pepych en 1835 en el mes de abril,
donde se vio en la necesidad de adquirir estos volúmenes a través de una oficina de mercantes y de libreros entre Leipzig, Hamburgo y Glasgow, en los cuales también él mismo le escribe a Pöppig, ¿no? De que estaba esperando de cómo, así como que llegaran todos estos volúmenes, al mismo tiempo cuando llegaban también todas las plantas, porque así también él podía, gracias a los datos que daba Pöppig, poder trazar esta ruta como que enviaba Matthew. Entonces ahí también hay un punto bien interesante, ¿no? Sobre la conexión, ¿no? de la correspondencia y la traducción. Pero lo que llamó posteriormente mucho más la atención fue que no solamente usó los volúmenes para trazar esa ruta, sino que empezó a traducirlo. O sea, se empezaron a publicar ese mismo año, a los pocos meses de que le habían llegado todos esos volúmenes a Glasgow, empezaron a aparecer breves y pequeñas traducciones sobre ciertos especímenes como que estaban mencionados en el libro de viaje de Pöppig y que entraron ahí en estos pequeños formatos, ¿no? y de artículos breves, pero que eran traducciones. Por lo tanto, em, uno puede identificar en ese punto de que en ese mismo año se publicaron 4 traducciones de extractos procedentes del el libro de viaje de Edvard Pöppig y un breve artículo que es breve de tipo de reseña de la Nova Genera ac Species Plantarum, que escribió Pöppig con Endlicher, en lo cual no es una traducción, sino simplemente es una reseña, ¿no? de esa obra, y, y que las publica, ¿no? y que son bastante breves, o sea, algunas son de 9 páginas, de 13, o sea, son cosas muy, pero muy sintetizadas, pero que al mismo tiempo pueden ser consideradas también como un trabajo de traducción. De todas las que aparecen acá, la que es tan destacado es la que yo señalaría ahora como modo de ejemplo. Ahora, lo que hay que tener también aquí en el contexto, ¿no? De que los 2 volúmenes, ¿no? de este libro de viaje de Edvard Pöppig es que comprenden cerca de 1000 páginas. Entonces, tomando en cuenta la urgencia, el formato también mismo del journal, era imposible de que se iba a traducir completo, ¿no? O sea, habría sido un absurdo. Por lo tanto, Hooker simplemente l- lo debió haber hecho una lectura y haber seleccionado exactamente qué era lo más relevante en el campo de la botánica, y eso simplemente para darlo a conocer. Por lo tanto, llama mucho la atención, o sea, conocer realmente la necesidad de la selección, establecer cuáles fueron los extractos que se escogieron, cuáles de cuáles plantas o de cuáles semillas, o sea, está haciendo como una referencia. Y en este punto, uno de los que más llamó la atención también de los lectores fueron el texto sobre la coca, ¿no? Que comprende simplemente, que es simplemente una traducción de una sección de 9 páginas que está en el capítulo 4 del volumen 2 de El Reise, y que se titula Aufenthalt in Pampayaco. Y específicamente van desde la página 209 a la 217, siguiendo la edición de 1835. Em, en ese punto, la selección obedecía también a un propósito específico del mismo Hooker de dar a conocer datos sobre los usos y sobre las propiedades de la planta, presentando la traducción de la siguiente forma y específicamente destacando el rol de la adicción. Y aquí, bueno, aquí voy a citar que dice: la siguiente historia más extensa de una planta y de un pueblo que la emplea como las naciones orientales, el opio,
y las de países más civilizados el alcohol. No puede dejar de ser aceptable para nuestros lectores. Por lo tanto, no deja de ser una coincidencia, ¿no?, que Hooker haya realizado una comparación, ¿no?, entre la coca y el opio, especialmente si vemos también el contexto histórico, cuando el Imperio Británico, ¿no?, usaba también el opio en su campaña también en China. Y que 4 años más tarde, a la publicación de esta traducción, iba a derivar, ¿no?, toda esta tensión en la llamada Primera Guerra del Opio, que es este conflicto bélico entre el Imperio Británico y China. Entonces, como primer modo de ejemplo, uno ve claramente en este punto un ejercicio bastante muy interesante de Hooker, que es sobre una elección primordial de incorporar la mayor cantidad de detalles sobre los usos y sobre los efectos. Entonces llega a tal nivel de que incorporó lo que era anecdótico en Puppich, que es un ejemplo, ¿no?, que se titula y que viene de un individuo en el Perú que se llamaba y Calderón, y que, también, y que era un testimonio de un adicto a la coca. Y que Puppich, en un sentido, solamente lo había mencionado en la nota al pie, mientras que Hooker hace una síntesis de esa nota al pie y la agrega también al texto general. O sea, no lo deja de lado, aun cuando tiene limitaciones muy grandes de espacio, pero ahí también nos da a entender de que ese era exactamente el propósito de la traducción, o sea, era dar a conocer los efectos. Entonces, un testimonio de primera mano o un testimonio que brindaba Pepich resultaba ser muy útil al, al respecto. Un segundo ejemplo, aquí se ve, aquí se vislumbra más bien el procedimiento de traducción llamado concentración, que consiste en simplificar y en reducir el texto fuente a las necesidades del medio, dado también la falta de espacio en el mismo formato o también en la reducción de los caracteres como una simplificación semántica también para el lector de la misma. Entonces, lo que está destacado a la izquierda es lo que no pasó, es lo que no fue traducido, ¿no? O sea, simplemente hay mucho ejercicio de síntesis y, y muchas suertes de referencias que terminaron siendo ignoradas, ¿no? Simplemente porque tenía que hacer mucho resumen y tenía que simplemente simplificar también el contenido en varias cosas. Y un tercer ejemplo que yo encuentro particularmente interesante, que es que en este párrafo el traductor sustituye el, el alemán, ¿no?, que vendría siendo die Weit gediehene Chemie unserer Zeit, ¿no?, que vendría siendo la avanzada química de nuestro tiempo o de nuestra... eh, eh, em, Hooker lo traduce o termina siendo la traducción editada por Hooker, cambia el tiempo o la época por of our country, o sea, de nuestro país. Entonces, en ese punto enfatiza también una alusión también al Imperio Británico o a la química del Imperio Británico, de que podría ser también enfatizar también la necesidad de incorporar a la química moderna en el desarrollo científico también de esta planta y también en sus posibles usos. Entonces, aquí se ve algo bastante peculiar de Hooker, de que aquí uno ve también una suerte de gesto precursor en la evolución científica que aisló, por ejemplo, y que fue la química, ¿no?, que aisló el alcaloide de esta planta y que se realizó 25 años más tarde, ¿no?, y que eso fue lo que supuso también la posterior creación de la cocaína. Por lo tanto, él también buscaba
que no fuese solamente para la época, sino que fuese para la química del Imperio Británico, con lo cual desgermaniza, o sea, hace un ejercicio de desgermanizar, ¿no? El texto fuente, y que se vuelve también parte de una suerte de orden también para el Imperio Británico, de que hay que poner atención a esto y que el imperio también pueda también contribuir en este proceso de desarrollar ciencia. Y ya en 1836, al año posterior, Hooker publicó otra vez en esta misma ciencia británica para conocer también la utilidad, por así decirlo, de estos especímenes. Y en ese punto se pone de manifiesto, ¿no?, que la preocupación que tenía Hooker de desarrollar una ciencia botánica durante la primera mitad del siglo XIX, cumpliendo un fin que va más allá del puro interés científico. Y que Hooker en este periodo creía que muchos otros botánicos como que se descuidaban de eso y que había que obtener los especímenes de las plantas más em, provechosos o más useful, ¿no? O, o que fuesen útiles para las artes o para la medicina o para el comercio, y que también hicieran un servicio, ¿no?, a los intereses del Imperio Británico. Aquí brevemente, en el caso de la recepción, ¿no?, de esta pequeña traducción, fue mencionada también en varias investigaciones, donde fue particularmente, pasó a ser un texto de referencia, no sobre la coca. O sea, sobre, si usted quiere saber sobre los usos, no, o sea, no vaya, o sea, puede ir a Pepich, pero vaya también, si usted es inglés, ¿no? Vaya a esta traducción publicada, ¿no?, en este journal de Hooker. Y que aún así ya 30 años más tarde, o sea, 25 años más tarde, también se seguía siendo referenciada también en textos particularmente de medicina, especialmente en investigaciones que buscaban dar más luces también sobre los usos en el campo de la medicina de esta planta, como también eso iba de la mano también con el avance científico de la misma época. Por lo tanto, también a modo de reflexión final, ¿no? La botánica em, de, de- para Hooker debía ir de la mano, ¿no?, con los propósitos imperiales. Hooker buscaba resaltar, ¿no?, que el estudio de la botánica ayudaba al imperio a descubrir y a reconocer los ejemplares vegetales que fuesen em, que cumplieran un propósito, y que esto además, entendiendo también este concepto de usefulness como económicamente rentable, mediante su explotación como también de su transformación en productos elaborados o manufacturados. Por lo tanto, los efectos de la coca y su adicción también en las personas despertaban interés también en estos círculos británicos, sobre todo también hay en la botánica y en la química, para poder también adquirir un control sobre las propiedades psicotrópicas. Entonces ahí también había una doble intención también que el mismo Hooker, y por eso también está esa mención también al opio, porque esta particular curiosidad en Hooker por conocer los usos y las costumbres se visibiliza a su vez que el conocimiento botánico se transforma en un objetivo estratégico al interés imperial, y que se encuentra claramente puesto en la campaña británica en China. Por lo tanto, también no es casual que el mismo Hooker haga el símil, no al opio, a la coca, para presentar también esta traducción de este texto de Pepys. Y como conclusión, podemos señalar que Hooker puede considerarse como una figura científica que desempeñó un papel em, en el desarrollo de la disciplina de la botánica, un agente social y un actor de conocimiento,
y que buscaba también concretar su desarrollo, o sea, o soporte al desarrollo del imperio desde su disciplina. Y también como una suerte también de ejemplo de que la botánica al mismo tiempo servía también a la economía y a la geopolítica imperial. En segundo, la traducción en el contexto de la práctica científica es vista como o ayuda a rellenar posibles brechas de conocimiento y también fomenta la curiosidad. La traducción es también un catalizador, ¿no?, de la investigación científica que puede lograr renacer también un interés científico por una planta que en un principio no recibía mucha atención. Y en tercer lugar, si estudiamos en un caso, por ejemplo, como en el de Hooker, podemos destacar su rol también como agente social y la importancia de crear redes de conocimiento científico a través de la correspondencia y como se ve en este caso también con científicos alemanes, ¿no? O con el mundo alemán. Por lo tanto, la construcción de la red se sustenta además en el interés, ¿no?, por la práctica de la traducción y su utilidad a la disciplina científica. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Claudio. Entonces, ¿me escuchará bien? ¿Sí? Vamos a comenzar, bueno, la discusión. Seguramente habrá interés de las personas de preguntarte o comentarte algunas cosas. Yo puedo comenzar tal vez haciendo unas preguntas o para dirigir un poco la discusión al principio, pero podemos ver muchos temas. Bueno, lo primero es interesante ver cómo, cómo el tema de la traducción demuestra claramente que la ciencia no es algo que esté aislado de los fenómenos que ocurren en la sociedad, y esto lo deja en evidencia de una manera muy clara. Y en ese sentido quería preguntarte si tú has visto el fenómeno comercial que está detrás del fenómeno editorial, perdón, detrás de las traducciones. Bueno, hay algunas traducciones que demoran muy poco, tú mismo lo has dicho, ¿no? Porque claro, puede estar el interés científico de información, ¿no es cierto? Como una base de datos, en el fondo, que circula, pero también está el lector que está ávido de leer sobre pueblos lejanos, toda esa cosa, ¿no? O el propio Alexander von Humboldt, que al castellano se le traducía muy rápido desde el francés. No pasaba mucho tiempo cuando ya estaba traducido. Entonces, pero también junto con el fenómeno editorial de la traducción está el fenómeno comercial asociado a la posibilidad de encontrar en los textos rutas de comercio, rutas marítimas, que también eran sobre todo un factor cuando vienen con mapas, en fin, los textos. Y también el tema comercial que tú has mencionado con la coca, porque también aparece con otros productos u otras especies, digamos, botánicas, que pueden ser interesantes también de pensar. En el fondo, lo que te quería preguntar es si, como primera parte, digamos, si tú has visto esta vinculación comercial, editorial, de ese tipo que se reúne y se vincula con las que has mencionado. Y por eso digo que esto demuestra que la ciencia no es algo que está aislado, como si fuera algo que tenga que ver como una suerte digamos, de mundo aparte, ¿no? Por ningún motivo. Y lo último, no sé si tú, pero es una curiosidad personal, por haber yo trabajado mi tesis doctoral con Pepis, digamos. No sé si tú has puesto atención a la traducción que se hizo al castellano que hizo Carlos Keller, que creo que una vez lo conversé con el propio Rodrigo, del texto de Pepis. Porque yo me encontré con muchas sorpresas de partes que estaban, digamos, que no solamente hay un resumen, sino que están fuera, que todo tiene que ver con algo que dijera un poco, estoy diciendo algo bien, digamos, de los recuerdos que tengo, porque no lo estudié yo realmente, no es sistemático, pero algunas cosas que yo advertí cuando yo estaba leyendo la versión en alemán y después miré la versión traducida al español de Carlos Keller, que es sobre Chile nada más, sobre el viaje de Pepis, digamos, en esa parte chilena, por los que no sepan. Y lo que parecía como una suerte de crítica al carácter del chileno quedaba fuera, ni siquiera lo modificaba, lo dejaba fuera. Y también hay otros aspectos que pudieran un poco, creo yo, pero es una especulatio nada más, dejar un poco mal la imagen de Chile, ¿no?
No sé si, te digo eso porque la mayor parte de las personas, por motivos obvios, ¿no es cierto?, que trabajan con Pepig, trabajan la versión de Carlos Keller. No van a la original en alemán porque, por temas de idioma, evidentemente, ¿no? Entonces hay que tener precaución. Es sería interesante en algún momento discutir esto que ya tiene que ver con esto. Y lo último, para no monopolizar, que son temas distintos, yo sé, el papel que jugaba el idioma alemán del siglo XIX como idioma científico, porque en la física queda muy claro, hasta incluso principios del siglo XX, que los ingleses y los franceses leían en alemán, porque las revistas eran publicadas en alemán. ¿En qué momento cambia? No sé si tú lo has visto, si las guerras influyen, ¿no es cierto?, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, para transformarse en el idioma más científico, el inglés. A pesar de que estos personajes sí hablan, algunos sí hablan francés, que es el idioma más común entre alemanes e ingleses muchas veces. Pero pareciera que el alemán hasta un tiempo dominó un poco el espacio de ciertas ciencias naturales. ¿Mm? No sé si quieres responder primero eso o reúne las ¿Puedo preguntas. agregar una cosa muy pequeña a lo que Por, estabas recién diciendo, Carlos? por supuesto. Eh, También te quería preguntar, Claudio, sobre el lugar del latín. Eh, no sé si este es un momento donde ya está declinando bueno, lenguaje científico universal o lengua franca, eh, porque claro, uno, especialmente pensando en Linneo, por ejemplo, que su obra está publicada en latín, no sé si eso tendrá que ver con su origen sueco y con la posibilidad de llegar a un público más amplio. Es un poco antes de estos casos, pero tampoco está tan distante en el tiempo. Entonces quería agregar a lo que decía Carlos una pregunta, además del alemán como lengua de la ciencia, por el latín. Ya, yo voy a responder porque son 5 preguntas, así que voy a responder todas. Ya, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Rodrigo. La primera pregunta sobre el fenómeno, es sobre los fenómenos comerciales de la traducción, o sea, sobre todo por la fascinación, ¿no?, de la literatura de viaje. Bueno, en mi proyecto, los otros capítulos, sobre todo hay un capítulo donde veo la traducción de Hannibal Evans Lloyd, que es la traducción al inglés que hace del libro de Martius, y también hay otro más que investigo, que es el de que hace una traducción de un libro de Adalbert von Camisot también, y principalmente hay un gran interés, sobre todo de la década, o sea, sobre todo de los años, desde 1821 hasta 1825, es el boom de la literatura de viaje en las editoriales, en el público lector inglés. Es un boom tremendo, o sea, es una locura, o sea, Walter Scott, el novelista, como que se vuelve loco y leyendo eso y dice, no, hay que ir a invertir a América, hay que ir a Sudamérica a invertir porque tienen y toda esta minería y tienen todos estos recursos, entonces no, yo voy a ir ahí a poner dinero, entonces como que se vuelven todos locos, se van todos ahí también a conseguir y ahí como para intentar hacerse y la América, y todo eso fue por la literatura de viaje vendida en esos años, porque Longman vio que, bueno, aquí podemos ganar mucho dinero y simplemente, y sí, que hay que exagerar en los datos, bueno, y se venden mucho más ejemplares. Entonces, hubo un caso, por ejemplo, también, hubo un escocés que se aprovechó y que inventó una república centroamericana y era toda falsa, ¿no? Era toda una estafa, como que eran todos los documentos, eran fuleros, ¿no? Entonces estafó a 500 ingleses y los dejó varados ahí en el centro. O sea, muchos episodios ahí, entonces es un periodo bastante interesante porque eso fue también lo que suscitó una crisis económica en 1826 en Gran Bretaña, que fue porque los bancos hicieron todos estos préstamos, hicieron muchos préstamos a estas nacientes repúblicas que estaban, sobre todo en el campo de Sudamérica y Centroamérica, que no estaban estables para nada, habían periodos de anarquía, entonces no pudieron
devolver los préstamos y los bancos entraron en problemas y hubo una recesión económica muy grande también allá en Inglaterra y eso prácticamente casi destruye el mercado editorial británico. Y eso fue todo por la literatura de viaje, sobre todo de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, claramente sí, el fenómeno comercial detrás de las traducciones fue tremendo y eran prácticamente gran parte eran traducciones de textos de los viajeros alemanes o también de estos o de viajeros franceses, bueno, el caso del mismo Humboldt, los casos también de Martius y de varios más. Entonces, claramente sí, estaba presente. Ahora, respecto al fenómeno también comercial sobre las rutas marítimas, eso también me apareció en el capítulo que estudio sobre el texto de Otto von Kotzebue y de Adalbert von Camiso, porque la expedición de ellos se hizo para buscar un pasaje el pasaje por el noroeste, que vendría siendo el estrecho de Bering. Entonces buscaban un pasaje, ¿no? Que fuese de Asia a América, cruzando, entonces, por esa zona. Entonces hubo varias, sobre todo también el caso de John Barrow, que también hizo ese viaje y también publicó un libro de viaje donde brinda información sobre esa ruta. Entonces también hay una especie también de traducción simultánea y de varios imperios, ¿no? El imperio ruso, el imperio, o sea, el imperio inglés, ¿no? Buscando, o sea, quién llegaba primero y quién otorgaba los mejores datos, ¿no? Sobre esta ruta. Entonces también había un afán también de competencia y que por eso también estaba la necesidad de que esto se tradujera rápido, porque estaban contra el tiempo, porque decían, pero ¿qué pasa si no podemos conseguir estos datos o si no podemos conseguir estas descripciones y llega alguien más y nos gana? Entonces, por eso estaba también esa necesidad de que esto se tradujera rápido. Sobre la traducción de Carlos Keller, no, yo no he entrado a estudiarla, pero o sea, sí, he escuchado de que el traductor hizo mucha selección y hijo de su tiempo, bueno, también estaba también todo su aparataje y político también ahí y detrás, y claramente a mí como conclusión personal em, se hace muy necesario también que haya una nueva traducción, ¿no? Que alguien va a tener que, alguien va a tener que traducir eso desde el alemán y tiene que incorporar todo lo que está, porque, o sea, yo encuentro que es necesario porque no hay. Tú eres un buen Y candidato, Claudio. Te nombramos como candidato oficial, sí. bueno, respecto también a la lengua, em, bueno, el tema con el inglés, bueno, esto también lo puedo conectar con la última pregunta de que, bueno, mi supervisora, Alison Martin, publicó un libro sobre las traducciones de Humboldt al inglés. em, Y ella tiene un capítulo específicamente donde se dedica también al estudio de cómo está el latín como lengua científica en esa época de 1810 hasta 1830. Entonces ahí también señala de que el latín empieza a menguar, ¿no? Como, como lengua también a partir de 1810. Y ahí empieza lentamente también ya a decaer porque al mismo tiempo el desarrollo también editorial empieza también a crecer a niveles bastante importantes en Gran Bretaña porque empiezan a introducirse nuevas tecnologías para la reproducción masiva, ¿no? Y de copias, ¿no? Entonces aparece también ya la litografía y hay editoriales que empiezan a decir, bueno, podemos ganar más dinero si publicamos en inglés a que si publicamos en español, o sea, o perdón, en latín o en otras lenguas. Entonces empieza también el afán comercial a primar también, y sobre todo también en el caso de la ciencia. Aún así, sigue siendo una gran lengua franca, sobre todo también también aparece también en la presentación, ¿no? De que
hay una reseña al texto en latín que publica Pöppich y que publica junto con Stefan Ähnlicher, que es de 1827 y que Pöppich decide publicarlo en latín, también como para la comunidad científica, pero uno ve también que hay un decaimiento porque no es lo mismo como era también a principios del siglo, como era a finales del siglo XVIII, pero lo que señala Alison Martin es que ya a partir de la década de 1840 ya el latín ya deja simplemente ya de ser la lengua franca también en el campo de la ciencia. Y y en el caso del inglés o del alemán, bueno, ahí yo no puedo dar todavía una respuesta 100% definitiva sobre aquello, pero el proceso es que en el campo, sobre todo del alemán, em, el fenómeno probablemente de la unificación termina siendo ya como, porque en el campo, sobre todo porque uno ve en el caso de Martius, si bien publicaron el libro de viaje en alemán, todo lo demás está en latín. Pero eso también es un tema también que yo veo, a mi modo de ver, es un tema también de Baviera, ¿no? Porque también hay una vinculación también con el mundo católico, hay una vinculación también con, o sea, es distinto al campo de los reinos protestantes, que tienen también probablemente otra actitud frente al latín en algunos campos. Y entonces, todavía es un proceso en que el alemán, yo a cierta forma, no sigue siendo todavía una lengua considerada como puramente científica, a pesar de que los ingleses, en los capítulos que yo he visto, sobre todo en el caso de Lloyd, los ingleses tienen todavía, sobre todo en esa época, porque estamos hablando de posguerras napoleónicas, ¿no? De que hay una suerte de alianza entre los alemanes y los ingleses contra un enemigo en común que era lo francés, ¿no? Entonces, todavía hay suerte de colaboración y no hay una rivalidad todavía entre lo inglés y lo alemán, porque estaban todos, bueno, porque era como un discurso que señalaban, bueno, serán alemanes, pero no son tan ruines como los franceses, o sea, eran más o menos así. Entonces, Lloyd tenía una opinión muy positiva sobre los alemanes. Lloyd aprendió alemán y traducía también a Pöppich, o sea, y perdona, a Martius, a von Camisot, sabía también era amigo y colega también y de Thomasina Ross, que era una traductora también como de Humboldt. Entonces, tenían una opinión de que, bueno, los alemanes son en esta época los garantes de la ciencia por Humboldt. em, y por Göttingen también, el rol también, así como que corrió también en Göttingen, era muy importante el caso también de Werner y de la mineralogía, ¿no? En Freiberg, eh, uno ve el caso también, o sea, hacen homenajes a Werner en Londres y aparecen todas estas, la sociedad de geología, ¿no? O la sociedad y geológica o la sociedad de la mineralogía que se empiezan a fundar a finales de la primera década del siglo XIX, que hacen homenajes también a los alemanes de, la, de finales del siglo XVIII. Entonces, hay también una visión muy positiva sobre lo alemán en esa época, sobre todo de 1810, de 1820 y de 1830, y que más allá de la lengua, es el contenido y también es el sello el que sigue siendo muy, muy importante, sobre todo para los campos ingleses. Y eso, no sé si alcanzo a responder. Ok, sí, muchas gracias. Tenemos entonces la posibilidad de, ahí, Laura, por favor. Hola, muchas gracias por la charla muy interesante. Tengo algunos comentarios
y quizás puedes reaccionar a este comentario. Am, encuentro muy interesante esta idea de esta énfasis en la traducción real entre los idiomas, porque estoy muy acostumbrada con esta idea que personas como Popek, los viajeros, escribiendo este tipo de libros, ya están en proceso de traducción, ya están traduciendo conocimiento local en forma para proporcionar estos detalles en Europa. Entonces, la traducción entre los idiomas europeos es solo segundo nivel en la traducción, pero encuentro muy interesante y estoy pensando en mi trabajo en la India, porque en la India colonial hay mucha traducción desde otro libro en idioma como español, alemán, y quizás estás pensando en Nathaniel Wallach, porque creo que tradujo algunas cosas desde alemán hasta inglés para diferentes sociedades. Era Dinés, ¿cómo se dice en español? Dinés, de Dinamarca. Danes. Nathaniel Wallach. Y estaba en un momento el director de la Botanical Garden en Calcuta y la secretaria de Agricultural and Horticultural Society of India, y después en Londres, en la Linnean Society, y creo que tradujo muchas cosas desde alemán hasta inglés en diferentes capacidades de esta sociedad, y quizás es interesante. Probablemente bueno, no sé, creo que es libros más sobre Asia y no sobre América Latina. La otra cosa es que, bueno, me gusta esta idea, enfoque en la idea de ser útil, el énfasis en plantas útiles, porque obviamente encuentro mucho de esta cosa en el trabajo científico británico, pero Richard Drayton, probablemente sabes este libro porque es el libro más importante sobre el trabajo de Hooker, pero más centrado en Kew y no en su trabajo en Glasgow antes. Pero es el libro más importante sobre Hooker. Y él tiene un capítulo en cual dice que este trabajo en la botánico económico es una manera de recibir más recursos en Kew para hacer otro trabajo menos útil. Y no sé, quizás puedes ser en desacuerdo con este argumento, no sé, quizás, pero es algo para pensar. Y bueno, creo que esto es, la última cosa que quería decir es especialmente me gusta esta idea en el doble nivel de traducción, en la creación de esta enfoque de intoxicantes, plantas intoxicantes, como algo que señala menos civilización. Y me gusta esto mucho. Creo que es la cosa más interesante para mí en esta charla, pero es muy interesante. Y eso es todo. Entonces no hay preguntas reales, pero solo algunos comentarios y quizás oh, bueno, una cosa más. Lo siento, una cosa más. Porque entiendo que probablemente sí hay un boom en este tipo de textos de viajeros durante esta época. Pero ya existió, obviamente, en la historia de Gran Bretaña. En general, tratamos el comienzo del interés
ingleses en este tipo de literatura viajero durante el siglo XVIII, con Capitán Cook y quizás es menos científico, obviamente, pero ya hay un fondo y ya existió un interés en este tipo de literatura. Y bueno, gracias, muchas gracias. Rodrigo, ¿tú ibas a preguntar algo directamente de esto o después? No, no, espero un poco, espero la Ok. respuesta. Bueno, muchas gracias, Laura, por los comentarios. Respecto o sea, la primera parte, o sea, si es que no sé si es que entendí bien, pero yo lo vinculo, por ejemplo, con el caso o sea, de la segunda traducción y em, respecto al conocimiento local, vendría siendo, o sea, por ejemplo, porque a mí me llamó la atención también de que Hooker, o sea, invisibiliza, o sea, como que no pregunta nada, o sea, por ejemplo, uno podía identificar que el nexo o sea, el nexo que había el conocimiento local era Andrew Matthew, por ejemplo, que estaba en Perú y que le enviaba todos los especímenes, pero lamentablemente en los textos cuando aparece publicados en los journals no hay mención de que Matthew sabe eso o conoce todo esto porque, o sea, lo sabe él por cuenta propia o lo sabe también porque efectivamente él está en Perú y está en contacto con la gente que le dijo cómo buscar tal espécimen o le contó ¿no? sobre los usos, sobre lo que causaban. Entonces, y simplemente él simplemente no comunicó la fuente, ¿no? De lo que él sabía. O sea, yo más o menos como que intento entablar de que simplemente ignoraron, pero yo ahí estoy también entrando en el campo, ¿no? de los supuestos, no tengo el documento que me diga como efectivamente como que esto está invisibilizado, no, pero yo por sentido común uno dice como que si uno está en Perú, también uno va a lo local. Y en el campo también de la traducción uno ve uno ve el hecho de que Pöpich hace una referencia ahí a Ciesa de León, al crónico, o sea, el que escribió también al cronista, y lo que hace también ahí Hooker no pone la referencia, ¿no? O sea, simplemente como que se refiere a un viejo cronista español y como no hay nombre y tampoco no pone tampoco el texto en español y no sé realmente si es que se preocupó de traducir desde el español de que estuviese bien hecho, no, o sea, simplemente como que toma lo que retradujo no, nomás y Pöpich y lo puso en inglés. Entonces ahí también hay un nexo de que probablemente no era su preocupación, no estaba en su, no estaba en su nivel de preocupación centrarse en eso y simplemente centró simplemente en la referencia en el relato. Pero naturalmente, claro, eso también es un punte de tensión porque a, a mí personalmente también me gustan las investigaciones que dejan más preguntas que respuestas, ¿no? Que como que suscitan nuevas preguntas de que ya, bueno, pero aquí falta sobre esto, ¿no? Aquí falta como que, por ejemplo, ya en el caso de Andrew Matthew, ¿no? Por ejemplo, como que ya, ¿y qué hizo en Perú? ¿Con quién habló en Perú para conseguir todo eso? Entonces ahí también hay nuevas preguntas, como que empiezan a salir de eso. Em, Muchas gracias también por la referencia también de Richard Drayton. Y en el caso también de Hooker, yo no, yo entré solamente en Hooker en el campo de Glasgow, no he entrado tanto, o sea, está el libro no sobre la familia, que es como, que es que Hookers, pero ya hay otras menciones, pero tampoco, no lo había considerado tampoco también en el puesto también sobre los capítulos. Sé que Hooker a partir de la década del 50 también entró de lleno como
como bien mencionas, ¿no? En el campo también de las plantas también económicamente rentables. Empecé a hacer no, como estas suertes como de ferias, no sé si se puede decir así, como de ferias también y botánicas, hay en el mismo Kew Gardens, el campo ya también ya con los museos, ¿no? Empieza ya una institucionalidad mucho más seria, mucho más, y como bien mencionas, probablemente, sí, o sea, debió haber realizado eso también para obtener todos los fondos y así dedicarse también a lo otro. Entonces sí, lo voy a tomar en consideración y ver realmente cómo suceden también estos cambios, esta suerte de cambios, ¿no? Entre el hooker en Glasgow y el hooker cuando ya está en Kew. Y por el momento, bueno, para no monopolizar tanto los comentarios, creo que dejo ahí como... Sí, Rodrigo tenía también una nueva pregunta, parece, ¿no? Un comentario. Sí, tengo dos preguntas. Claudio, muchas gracias por tu presentación, muy interesante y he leído algunos trabajos tuyos previos y eh, también me parecen muy interesantes. Una pregunta, de hecho, tiene que ver con la presentación de ahora y otra con otras cosas que has escrito. Eh, sobre esta presentación quería saber un poco más sobre el rol de Pepys como promotor de su propia obra, si es que fuera posible profundizar un poco más sobre eso. Eh, y, y en ese sentido, preguntarte también sobre el rol que puede ocupar el científico, quizás no Pepys, sino que quizás algún otro que hayas estado estudiando o que estés estudiando ahora, eh, como gestor de su propia traducción. No sé si hay casos de otros científicos que hayan sido muy activos en esa promoción y me gustaría conocer un poco más sobre el rol que los autores originales tienen eh, sobre la edición, qué sé yo, el lugar que pueden ocupar las imágenes. No sé si circularon del mismo modo las imágenes y fueron instaladas en el texto traducido. No tengo la menor idea acerca de las discusiones que pueden haber habido en el siglo XIX sobre los derechos de traducción o los derechos de autor que los científicos tenían sobre su propia obra. Me gustaría conocer un poco más sobre eso. O eventualmente si has conocido casos de autores que sean bilingües o que al menos conozcan la lengua a la que su texto es traducido para saber si cumplen algún papel en la revisión de las traducciones. Me gustaría saber un poco más sobre eso. Y esta idea del autor como gestor de su propia traducción, pero que al final tiene que ver con la idea del autor como gestor de su obra, incluso en el mismo idioma, a mí me surge por algunos textos que he estado estudiando sobre científicos que han producido, han desarrollado, han publicado una obra en su lengua materna y esas obras tienen una trayectoria muy, no sé, como poco relevante, por ejemplo, autores que tienen una obra significativa y que después su obra pasa rápidamente al olvido. Algunos sí y otros no. Uno no entiende bien por qué una obra muy relevante, estoy pensando en la obra de un botánico y astrónomo francés del siglo XVIII que publicó sobre plantas en Chile y en Perú, Louis Feuillet, que, bueno, edita su propia obra, pero al parecer este astrónomo y botánico era un muy mal gestor de su trabajo y su trabajo no tiene mayor trascendencia a diferencia de otros autores de la misma época y que tratan sobre... eh, que tienen obras similares, pero que tienen muy buena gestión sobre su propia obra, como Charles Plumier, por ejemplo, que es otro de los científicos de ese momento paralelo a Feuillet. Pero un poco más pensar en la idea del científico como gestor de su propia obra. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con trabajos previos tuyos sobre el trabajo de traductor, el rol de traductor que ocupó Manuel Antonio Mata en el siglo XIX
conozco algunos de tus trabajos que hablan sobre su rol como traductor literario especialmente. Me gustaría saber si conoces, si hay antecedentes para entender a Manuel Antonio Mata también como traductor de textos científicos. Además, es muy conocida la traducción del Fausto, por ejemplo, pero no sé si tienes antecedentes de Manuel Antonio Mata como traductor de documentos científicos, de textos científicos. Eso, gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. El rol de Pepys como promotor de su propia obra. mm, no he entrado en profundidad sobre ese tema todavía. Bueno, hay un archivo ahí sobre Pepys que está en la Universidad de Leipzig, que contiene, pero en realidad también el archivo de él está bastante desperdigado también por diferentes partes, o sea, bueno, cosas en Suiza y en, y principalmente respecto sobre todo a la traducción de ese libro. Yo me he encontrado en algunas cartas también de que a mí hay una carta bien interesante de Hannibal Evans Lloyd, escrita en el 1845 a Martius, que ya le preguntaba, por ejemplo, de que, bueno, yo tengo interés, ¿no?, en traducir el libro de viajes de Pepys, de Chile y de Perú, o sea, de completo, pero hablo con las editoriales acá en Gran Bretaña pero como que no les interesa, porque, o sea, 1845, o sea, si Hannibal Evans Lloyd hubiese hecho eso, a mi entender, probablemente en 1800, o sea, antes, o sea, si Pepys hubiese publicado todo eso antes, probablemente contaríamos con una traducción inglesa completa, o más o menos completa, porque probablemente Lloyd no le daba tampoco para traducir todo el libro completo, porque lo hacía también bastante a la rápida y también era diplomático y no tenía tampoco mucho tiempo para hacerlo. Pero en el campo de Pepys, a mí yo encuentro muy llamativo que no haya una traducción completa de ese texto, y desconozco también cuál fue su rol, ¿no? Como él, qué fue lo que hizo él, ¿no?, al respecto. O sea, cuál debió haber sido su opinión. Sería interesante saberlo. Sería muy interesante, o sea, y, pero hasta el momento yo no podría dar alguna mención al respecto. Sobre el papel, ¿no?, del rol del científico como gestor de su propia traducción. En uno de los capítulos también de mi tesis cubro la traducción inglesa, no, no, perdón, la traducción alemana de Journal of Researches de Charles Darwin, que la realizó Ernst Diefenbach en 1844. Y ahí yo encuentro también algo que llama la atención, que Darwin le escribe al mismo Diefenbach bastante y le pregunta sobre la traducción. O sea, le pregunta sobre la traducción, sobre las ilustraciones. Tiene cartas también con el editor, ¿no?, con Vivek. Em, entonces, yo creo que de todos los casos, de todos los capítulos que yo he visto, o sea, de este corpus, yo encuentro que ese es el caso o el capítulo donde uno ve al científico, ¿no? O sea, más en contacto, más en conocimiento con su traducción. Em, Porque de los otros no, lamentablemente no hay un contacto directo de los autores con Hannibal Evans Lloyd. De Hannibal Evans Lloyd no hay archivo, entonces hay muchas cartas desperdigadas. O sea, estoy hablando del traductor de Foncamisono y de Martius y Speaks, a pesar de que hay cartas entre Martius y Speaks y Hannibal Evans Lloyd, donde principalmente lo que hace Lloyd al escribirle a Martius, eh,
pedirle, no darle datos sobre qué cosas se han publicado en Alemania y que se pueden traducir o no. Hay datos, por ejemplo, hacen mención, por ejemplo, a un viajero alemán, ¿no? A Puskar, que estuvo también en Inglaterra, entonces él también como que le comunica a Martius, o sea, como que, ¿qué tal si es que yo traduzco esto? Entonces ahí también hay como que él siempre busca interlocutores y busca, entonces ahí uno se da cuenta de que estos traductores, ¿no? De que conocen autores alemanes y traducen autores alemanes, pero también los conocen y entablan amistad con ellos, ¿no? Y son sus fuentes, ¿no? De saber qué es lo que se está publicando allá y, o qué es lo que se va a publicar, ¿no? Saben también sobre las editoriales. Entonces, ellos como que les cuentan. Entonces, lamentablemente, en el caso de Lloyd no tengo las respuestas porque no hay archivo. Entonces, estoy solamente con lo que escribió Lloyd a los autores, no con lo que le respondieron los autores a Lloyd. Entonces ahí son esos pequeños retos que tiene ahí toda investigación y que bueno, hay que buscar otra forma. Y respecto al trabajo del traductor, sobre todo en el caso de Mata, de trabajo científico, em, en lo que he investigado yo, desde que lo que investigué en mi magíster, lo único que he encontrado sobre Mata traduciendo cosas, algo que no sea literatura o prosa, son pequeños textos, ¿no? Que publicó en las revistas de Santiago, que eran traducciones, ¿no? Está el caso, ¿no? De El Cosmos, de una pequeña parte del Cosmos, textos sobre estadística, ¿no? Mm. Em, pero no he encontrado todavía nada como grande, como no. Solamente, bueno, está el trabajo, el del Fausto, el del Guillermo Tell, que esos fueron los que yo me centré, pero científicos hasta el momento no he dado. Esa introducción al cosmos, que es ese texto, consideraciones sobre los diferentes grados de goce que ofrecen el Sí. aspecto de la naturaleza y el estudio de sus leyes, que es O sea, bastante sí, temprano. Hay otra traducción más o menos de esa época, pero la traducción completa del Cosmos es muchos años después, no sé, 15 o 15 años después, ¿no? sí, y este texto 25 en años. francés. Ahora sí, el texto bueno, ya aparece, o sea, como yo digo, o sea, es de Mata porque parece como la firma de, o sea, M-A-M, Claro. pero, Y tenía un rol relevante en pero esa revista, ¿no? En la revista de Santiago. Participaba activamente en esa revista, ¿no? bueno, en un principio el hermano estaba a cargo, que era Francisco de Paula. Él era Mm. él era el redactor principal, era el editor, bueno, y fallece en Perú y al final termina Guillermo Mata a partir de 1855, pero en la época anterior, hasta 1850, era Francisco de Paula, que era, que era el hermano. Entonces estaba Guillermo, Francisco de Paula y Manuel Antonio. Entonces cuando asume Francisco de Paula, aparecen todas las traducciones de los Mata. Entonces, como que por eso yo creo que empezó a publicar todo ahí. Por otro lado, no hay Claro. que desestimar una cosa, porque por lo menos yo lo he encontrado en algunos casos en ingeniería y en astronomía. En ingeniería, por ejemplo, durante algún tiempo el idioma extranjero que estudiaban los ingenieros era alemán. ¿Por qué? Porque las máquinas venían de Alemania y hay todo un tema del instrumental, las instrucciones, y también los instrumentos que utilizaban ya, en el caso de lo que hemos estudiado nosotros, más bien de astronomía, pero puede que ocurran en otros lugares. Entonces, si los técnicos eran alemanes, los astrónomos también, entonces la gente chilena que estaba ahí también tenía que aprender algo para utilizar los instrumentos y pasan cosas muy curiosas, como por ejemplo que algunas cartas que le escribían los astrónomos alemanes que estaban trabajando en Chile, viendo un tema, digamos, de principio de siglo, que fue un conflicto con el director Listenpark, que fue hasta un tema judicial. Algunas cartas que le enviaban al ministro de la época estaban escritas en alemán. Yo no sé cómo las traducían, pero me pareció muy curioso. Estamos hablando de principios del siglo XX, digamos. Entonces,
puede que junto con el francés eran idiomas que para ciertos espacios también, en el caso chileno, estaban manejándose, no habría que mirar qué tan eh, mayoritario era, digamos, o en ciertos grupos. No, eso no lo sabría. Bien. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta. Eh, Felipe, por favor. Tú estás en Estados Unidos o en No, Chile. estoy en Chile. Ah, ¿verdad? Ok. Estoy en Chile, sí. Bueno, primero que nada, Claudio, gracias por tu presentación. La verdad que uno aprende demasiado en esto y te doy las gracias porque hay cosas que yo también necesito aprender y que estoy tratando de traducir yo también para mi propia investigación, valga la redundancia. Y en este punto quisiera saber, en esta labor de la traducción vinculada a la circulación del conocimiento. Una de las cosas que me llama la atención es cómo la traducción o la labor de los traductores permite crear nuevos vínculos para entender cómo se desenvuelve la circulación del conocimiento o no, porque muchas veces la entendemos como la circulación como algo que fluye, que se mueve, se moviliza, pero no es tan simple y de hecho se entiende como más lo contrario, cómo la traducción puede a veces obstaculizar la difusión del conocimiento o a veces mejorar su difusión. Y eso me llama poderosamente la atención. Y quisiera saber si en el trabajo que tú recoges o que estás trabajando también entras con el tema de controversias sobre traductores, sobre cómo se valida más la traducción sobre la otra y cómo se impone una traducción en definitiva, ya sea en un libro, una reseña o, bueno, tú sabes más de eso. Esa es la pregunta, un poco más breve, pero creo que puede ayudar mucho más a lo que tú trabajas. Muchas gracias por la... No, es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Em, Sin embargo, bueno, es complicado porque en el corpus mío, em, si yo bien me centro mucho también en la idea de la inmediatez, ¿no? O sea, es la primera traducción. Y generalmente es una traducción que si uno ve también la reseña, que cuando se publica también hay ciertas reseñas, o sea, que aparecieron ahí también cuando se trata de literatura de viaje, también está esta suerte de, bueno, pero esto no es ciencia, ¿no? Esto es literatura. O sea, se nota que el traductor no era un científico. Si uno ve en el caso de Hannibal Evans Lloyd, que es la primera traducción, o sea, es el primero que traduce eso, em, lo hace con el apuro y hay ciertas partes en los prefacios, en el prefacio de la traducción, por ejemplo, del texto de von Kotzebue y en el texto de Martius, él deja, él es transparente en señalar de que hay ciertas secciones donde yo me asesoré con la Geological Society o con un miembro de otras y sociedad que me ayudó a traducir estos términos de tales secciones, pero lamentablemente tampoco no provee todos los detalles exactos de cuáles términos o quién fue o no, no. Entonces, pero, la, pero deja transparente de que no es el experto y de que puede cometer errores y de que hay imprecisiones y de que hay errores. No he encontrado tampoco opiniones especialistas no sobre esas traducciones, o sea, porque en el caso de Hooker, que él tenía la traducción de Hannibal Evans Lloyd, de este texto de Martius, o sea, en realidad de la carta lo que se desprende es que lo que encuentra realmente valioso es la ilustración que se publicó ahí. No hay un comentario sobre el contenido, o sea, no hay una crítica tampoco. Por eso es lo otro, porque también pudo haber escrito, no, esto está pésimamente y traducido, pero Hooker, no sé realmente si es que él podía hacer también esa crítica o no, porque para hacer esa crítica también o sea, tienes que saber también la otra lengua o tener otra traducción también a mano. Y no había otra traducción a mano, porque era la primera que se había realizado. Entonces, por eso también es complicado para mí en este proyecto hacer como
la comparación entre traducciones, si mi corpus solamente está basado en la primera traducción inmediata que se publica y no hay espacio para un símil. Y aún así también, a pesar de que hay ciertos casos, sobre todo en el de Kotzebue, donde hay otras traducciones que se están haciendo, pero son muy acotadas, son muy breves, y, y ahí claramente, o sea, no hay una diferencia, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entre la de Hannibal Evans Lloyd y la de los otros, porque la otra simplemente como es un resumen de una traducción, o sea, es muy sintetizado y se ve claramente que aún así prefieren la de Hannibal Evans Lloyd, porque bueno, no será exacta, pero sigue siendo en comparación la más completa. Y por ende, pues eso también como que me resulta complicado ver, o sea, de que esto será realmente obstaculizar el conocimiento. En parte sí, específicamente cuando estas traducciones están hechas también, que hay un afán, hay un afán comercial, ¿no? Hay una editorial que está presionando, ¿no? Para que se traduzca esto rápido. Y dicen, bueno, lo que está tan específico, bueno, asesórate con alguien más, pero ah, que el trabajo también no sea tan pesado, ¿no? Y que sea para un público general. Y eso en parte también puede jugar también en el rol de obstaculizar, ¿no? Eh, a la precisión, ¿no? O, o a la filigrana, o no, como se dice, como a saber realmente los detalles o la precisión, ¿no? En los términos y que eso entra en desmedro de la urgencia de publicar con mayor rapidez y para un público también general, porque como esto es literatura de viaje, em, para la editorial no es ciencia en sí por sí solo, sino simplemente es como es literatura. Aún así, a pesar de que los científicos toman también estos libros y extraen eh, y, y conocimiento que también es provechoso para su campo. Entonces siempre hay una tensión, o sea, bueno, esto sí, pero esto, entonces entonces ahí también uno está también como, y como el mismo Hooker, ¿no? Que hace una traducción de un volumen de casi 500 páginas y traduce 9 páginas. Y de las 400, entonces y solamente unas cosas muy, pero muy específicas. Entonces, si bien obstaculizar el conocimiento probablemente habría sido la tarea de traducir todo el libro, que, y el mismo Hooker probablemente en la época debió haber dicho, bueno, esto es absurdo, aquí simplemente se va a traducir lo que realmente queremos y lo que realmente es útil para nuestro círculo, son los usos y son los testimonios. Entonces, esto es lo que realmente, este es el conocimiento que realmente necesitamos de toda esta obra. Entonces ahí también, pero es un interesante ejercicio y y que espero también más adelante también como que se pueda desarrollar. Gracias. Bien, Claudio, no sé si mm, habrán más preguntas, más comentarios. Ha sido una interesante jornada, ¿no es cierto? Y estamos, bueno, esperando cuando ya termines tu trabajo, ver la tesis, digamos. Que a todo esto, ¿en qué idioma la vas a escribir? Estás sin micrófono. ¿Mm? Ahora sí, me recomendaron en inglés, así que yo lo escribo en inglés. Ah, ok. Bien, vamos a cortar ahora muchas gracias, vamos a cortar la grabación.